El poder reside donde la gente cree que está el poder. Quien tiene el poder, quien ostenta el poder. Y el poder, para Lord Varys, de Juego de Tronos, es una sombra. Acompáñame en este diálogo acerca del poder con Lord Varys, uno de los personajes más increíbles de la saga y libros de Juego de Tronos. Para mí, junto con Tyrion Lannister, los dos personajes increíbles, de los mejores para mí de esta trama épica increíble, y analicemos juntos qué es esto del poder en Varys en Juego de Tronos. Muchas gracias a mis patrocinadores de patreon.com/marcosrepresas. Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor. Y se puede estar mejor porque podemos filosofar. Se puede estar mejor porque en este momento vamos a hacer un diálogo con Lord Varys. En esta conversación que tuvo precisamente con Tyrion y donde hablan acerca del poder. Vamos a escuchar del mismo Varys qué es lo que le dice a Tyrion y conversémoslo un poco. El poder reside donde los hombres creen que reside. Es un truco, una sombra en la pared. Y un hombre pequeño puede tener una gran sombra. Epa, si te está gustando lo que estás viendo, dale al botón de suscripción, que es gratis y además filosófico. El poder reside donde la gente cree que está. Es un truco, es una sombra. El poder en filosofía ha sido un tema que ha sido discutido probablemente con más preponderancia ahora, en esta época posmoderna, pero comenzó, digamos, a emerger este tema a raíz de la modernidad. A raíz del nacimiento del Estado, que tenemos un video acerca de esto, un análisis Foucaultiano acerca del nacimiento del Estado a través del nacimiento de la biopolítica, que te voy a dejar por acá. Y autores como Maquiavelo o Thomas Hobbes, con el famoso Leviatán, o el mismo Michel Foucault, han hecho disertaciones, análisis acerca del poder. Pero el análisis del poder regularmente ha sido, en la historia de la filosofía, ha sido prescriptivo. Es decir, ha sido un análisis tipo receta. Incluso en Michel Foucault es proscriptivo. Es decir, no es cómo debería ser el poder, cómo se debería ejecutar el poder, sino cómo, en Foucault, cómo se ejerce fácticamente, es decir, en los hechos, el poder. Es decir, incluso en casi toda la historia de la filosofía siempre es lo que debería ser. Los análisis son prescriptivos, los análisis son hacia lo que debería tender o hacer un análisis de lo que ha ocurrido. En este sentido, Foucault, en la época contemporánea, hace un viraje y lo ve a la inversa. No cómo es el poder, sino cómo se ejerce el poder. No qué es el poder realmente, él no se detiene acerca de lo que es, sino cómo constituye, cómo el poder forma sujetos. Pero lo que nos está diciendo Varys es algo muy distinto. Lo que nos está diciendo Lord Varys es que en el poder, a través del poder y en el ejercicio del poder, lo fundamental no es qué es, ni tampoco cómo se ejerce. Lo fundamental, lo primero a lo que hay que atender en el poder, es la percepción. Y aquí hay algo que rompe, digamos, la línea de
del análisis filosófico acerca del poder, porque no es un análisis convencional, incluso no es un análisis, digamos, al Foucaultiano en términos postmodernos o de los biopolíticos, sino que nos introduce en un espacio difuso acerca de las percepciones. ¿Sabías que en Amazon.es puedes encontrar mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua? Son 3 libros donde analizo desde la mirada del pensador Michel Foucault cómo se genera el poder, cómo se genera el saber, cómo el poder constantemente está tratando de hacernos sumisos ante el saber que produce y cómo podemos ser vencedores en esta guerra sin fin. Encuéntralos por casi $3 cada libro aquí en Amazon.es. El link lo tienes aquí abajo. Y ya esto en filosofía no deja de ser complicadísimo y además, y esto sí es bastante posmoderno, nos incluye la imagen de que el poder es una sombra. Es decir, el poder se ejerce a través de o debajo de los sucesos. Se ejerce a través de lo no visto, se ejerce a través de lo invisible, se ejerce a través de la oscuridad y la penumbra de los actos y de las épocas. Esto sí es absolutamente posmoderno. Porque incluso esto lo conversamos, no sé si se recuerdan y si no lo han visto pueden verlo en mi canal, la idea de lo contemporáneo, este tiempo que compartimos en la época, que es la contemporaneidad, el análisis que hace Giorgio Agamben, el filósofo italiano, contemporáneo por cierto, también valga la repetición de tanta palabra, que nos dice que el análisis contemporáneo tiene mucho que ver con analizar las luces de la época, es decir, lo que se ve, pero además también analizar las sombras de la época. Y esto, digamos, es muy posmoderno. Este tema de las luces, este tema de las sombras, esto evidentemente tiene que ver, y está a partir de esta discusión, a partir de la Ilustración, que es la era de las luces, de los ilustrados. Entonces, ahí vemos, que siempre digo en el canal, pues la era de las luces fracasó. Esta idea kantiana de la mayoría de edad del pensamiento del hombre fracasó. No confundamos mayor tecnología con mayor avance del pensamiento y mucho menos con mayor avance de la calidad humana. Regularmente confundimos el avance tecnológico con el avance o el desarrollo de la calidad humana. Y eso no es cierto, eso es una falacia. Entonces, veamos esto. La discusión entre las luces y las sombras, las luces comienza en la era de las luces, en el Aufklärung, en la Ilustración, y en la discusión de las sombras proyectadas por esa luz es algo que es absolutamente posmoderno, visto desde mediados del siglo XX para acá. A raíz, por supuesto, de la posguerra y de esta época existencial en la que nos introdujo las acciones humanas en la historia del siglo XX, que hasta el día de hoy esta conversación ya está obsoleta, pero se dice posmoderno porque todavía, o ultramoderno, o tardomoderno, porque incluso así también se dice en arquitectura, como ustedes saben, también soy arquitecto. Y esta terminología tiene muchísimo que ver con, bueno, estamos viviendo el último momento de esta modernidad que abrió René Descartes con el texto El discurso del método. Y abrió el tema de la subjetividad, ¿ok? De eso tenemos videos en el canal. Y
aquí lo importante de lo que está diciendo Varys son dos cosas. Uno, el poder realmente no es lo que se ve en los hechos políticos. Y cuando estoy hablando de lo político, no estoy hablando necesariamente de lo partidario, no estoy hablando necesariamente del poder ejecutivo con el presidente, del poder legislativo con los diputados o del poder judicial con los magistrados, o incluso el poder electoral con los magistrados. No estoy hablando de cómo se ejerce en una democracia como en estas partidocracias, ¿verdad? Occidental. No estoy hablando de un proceso de democracia parlamentaria o este tema presidencialista. No estoy hablando de las relaciones humanas, del tema político, de nuestras relaciones de tú a tú o de tú con las instituciones del Estado, ¿ok? O las privadas también, ¿por qué no introducirlas? Entonces, lo que Varys nos está diciendo es que el poder se ejerce detrás de las acciones que nosotros podemos ver en esas luces. Es decir, el poder lo podemos rastrear a través de las intenciones. Y esto es interesantísimo. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de la percepción? El poder está donde la gente percibe, cree que está el poder y quién lo ostenta. Aquí no vamos a hacer un análisis tipo hobbesiano, no vamos a hacer un análisis tipo Foucaultiano, sino que vamos a hacer una reflexión distinta. Según Varys, el poder, si reside en la percepción de la gente, no tiene tanto que ver con lo que el que quiere ejercerlo tenga ese ascendente de poder, sino en el que recibe el ejercicio del poder y se abre de una forma sumisa ante el poder que están ejerciendo sobre él. Voy. Lo que nos está planteando Varys no es el problema de cómo, digamos, el presidente, el rey, un padre, un médico, un psiquiatra, un maestro, un vendedor, está tratando de ejercer un dominio sobre el otro. Eso sería incluso un análisis muy Foucaultiano. Lo que nos está diciendo Varys es que el problema no está en el que está ejerciendo el poder o el que quiere ejercerlo sobre otro, sino en el otro, en cómo se abre, hay una apertura sumisa para ser un sujeto del otro. Aquí donde está lo interesante de lo que dice Varys. Es decir, el poder para Varys tiene muchísimo que ver, este problema de la percepción del poder tiene que ver en cómo la gente, las personas o los individuos de forma singular, tienen una capacidad perceptiva y se abren ante la dirección, la dominación, la manipulación, la persuasión del otro que nos está ejerciendo ese poder. Y esto me parece que ha sido tan novedoso y un enfoque tan distinto que quería compartirlo con ustedes. Quiero saber si te acuerdas de la conversación que tiene con Tyrion, porque le hace un juego, un truco, un acertijo interesantísimo. Muy, muy interesante, que no he querido colocarlo en el video para colocarlo en los comentarios y que me comentes acerca de no solamente de esta conversación, acerca del poder que tiene con Tyrion, sino además que me comentes este acertijo, cuál es tu conclusión, porque él no lo da.
Él no da la conclusión. Evidentemente hay un juego en el acertijo y quiero leerte en los comentarios, porque los comentarios para mí siempre tienen la capacidad de aportar muchísimo valor, porque esto es una conversación, yo leo todos los comentarios y los contesto. Así que muchísimas gracias por quedarte hasta el final y te dejo por acá unos videos, una lista de videos que sé que te puede gustar y te espero en el próximo video.